Yo soy Ana Londoño. Yo soy Paco Gámez. Y esto es Paro de Conciencia. Hola Paco, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿todo muy bien? ¿Todo excelente? ¿Tú qué tal? Excelente. No sé si estamos en primavera, verano. Pues yo no sé porque el clima aquí todos los días toma un tinte distinto, ¿no? Estrictamente hablando es primavera, pero pues depende de qué ánimo haya amanecido el día. No, está terrible, está terrible. Pero bueno, ya mediados de abril, ya casi. Les recordamos a nuestros oyentes escuchas que nos pueden encontrar en @GalloPartners o en nuestra página de internet www.gallopartners.com. Voy a dar un aplauso porque ya la página está casi lista. Lo logramos. Lo logramos. Se consiguió. Casi a punto de cumplir nuestro tercer año. 10 días. Increíble. ¡Ay, claro! 10 días. Sí, ya casi. Bueno, felicidades. ¿No? Otra vez. Y hoy traemos un tema. A ver, lo voy a empezar yo a bajar y tú después me ayudas. Creo que involucra, como siempre, ¿no? Todos nuestros temas es como un conjunto de el impacto que cada una de estas situaciones trae dentro de tu vida personal, profesional y demás, que al fin y al cabo, pues somos el mismo ser humano operando en esos distintos escenarios. Pero me gustaría hablar un poco sobre lo que puede llegar a ser una competencia sana y lo que ya se convierte en una competencia malsana, que es básicamente una traducción de lo que es envidias y demás. Se ve en los ámbitos profesionales y se ve en los ámbitos personales. Compites en el ámbito profesional, pero creo que muy pocas personas saben e identifican cuando empiezas también a competir en el ámbito personal, especialmente con tu pareja, y lo tóxico que eso puede llegar a ser. Y bueno, sin hablar cuando empiezas a competir con tus hijos también por la atención y con tus amistades y, en fin, cómo eso nos puede llegar a afectar. Y creo que más importante, los elementos que podemos tener para identificar, porque es de ser humanos la competencia, sobre todo más en los hombres que en las mujeres. Que es hasta deseable, ¿no? Claro, sí. Y cuando eso se convierte en malsano y nos empieza a perjudicar como seres humanos y como seres de paz y luz que todos pretendemos ser. Bueno, al menos yo. Sí, claro. Yo. Sí, claro. Así que esa es como una obra de introducción y sí me gustaría, creo que lo más fácil empezarlo a ver desde el punto de vista profesional, que es donde es aceptada esa competencia. Yo creo que la competencia en sí misma es buena. El problema no es la competencia en sí misma, sino justo es lo que viene atrás, el cómo estás compitiendo y el desde dónde estás compitiendo, ¿no? Con qué fin, con qué objetivo. Sí. Creo que una competencia en la que tú aspiras a mejorar, a crecer, es sana y es buena. Creo que el problema es que hemos volteado mucho a competir hacia afuera, o sea, con terceros y con marcos de referencia, y hemos dejado de competir con nosotros mismos, que para mí debería de ser el principio. También ahí puede haber toxicidad, ahorita hablamos de eso, sí. Pero se contiene más, ¿no? Cuando estás midiéndote con tus resultados, con tu crecimiento, con tu desempeño, que cuando empiezas a compararte con otros. Y creo que ahí es donde hay que empezar a tener cuidado, ¿no? Porque tendemos a ser muy duros a veces con las comparaciones o muy laxos, lo cual de las dos cosas, pero además es muy fácil no estar comparando uno a uno. Sí. ¿no? Entonces se sesga mucho esa comparación. Y eso también, naturaleza humana, al final del día, pues detona emociones, ¿no? Que también pueden generar ciertos comportamientos y ciertas situaciones de negatividad o de envidia, como mencionas hace rato, ¿no? Eso ya me parece bastante tóxico en todos los sentidos. Porque creo que la envidia muchas veces se detona también desde un sentimiento de amenaza, de miedo. Tú tienes algo que yo no tengo y estás logrando algo que yo no estoy logrando y eso me genera miedo, me genera inseguridad y aumenta un montón de otras cosas. Se siente como una amenaza y también dependiendo del contexto, desde atrás, desde dónde vengas, pues puede afectar esta parte que estamos diciendo, cómo estás compitiendo. Puedes caer en las competencias desleales, en este tipo de situaciones que desafortunadamente se suceden mucho en el entorno profesional, ¿no? Oye, ¿cómo se ven, cómo se manifiestan estas envidias?
información que no me pasas, malos comentarios que haces a mis espaldas, juntas a las que no me invitas. Sí, te hacen la zancadilla. Exactamente, ¿no? Como decimos, como te serrucho el piso, ¿no? Exacto, sí. Y creo que hay ciertas empresas en donde esa competencia es altamente promovida. Sí, normalmente por diseño, pues las competencias, ¿no? Y creo que es el mundo en el que vivimos el día de hoy, las evaluaciones, quién es el mejor, quién es el top candidate, ¿no? Quién es el del mejor desempeño, a quién le vamos a dar la promoción. Entonces sí, sin duda es un nivel de competencia continua. Es continua y considerando que la mayoría de las empresas, inclusive yo diría que hoy un 99% tienen una estructura piramidal, pues sabes que entre más subas y más escales, pues menos posiciones de ese nivel jerárquico vas a encontrar. Entonces, aquellas personas que traemos ese nivel de competencia o de querer sobresalir, ¿no? Dentro de ese ámbito profesional, y ya podemos tocar eso de por qué quieres sobresalir ahí y no en el ámbito más personal. Eso ya es otro tema, pero sí nos acostumbramos a que cada vez que tú estás subiendo un nivel jerárquico, pues hay menos posiciones de las que había en el nivel de abajo. Indefectiblemente, sí o sí nos seguimos manejando dentro de estructuras piramidales. Y creo que en las empresas hay algunas que la hacen muy bien porque esa competencia está allá afuera, tiene límites y tiene reglas. Creo que hay otras empresas en donde los límites y las reglas no están tan bien especificados. Entonces, dejas una serie de grises en donde los empleados vemos pues que hay comportamientos que son permitidos, digamos, ¿no? Sí. Por ejemplo, la falta de colaboración entre los equipos. ¿Por qué? Porque cuando la competencia es malsana, pues tienes que empezar a esconder información. Sí. Y creo que tiene mucho que ver también, Ana, con estas gestiones o estos sistemas de gestión donde se privilegia el resultado. Todos queremos llegar al resultado, todos queremos lograr ese KPI, pero se deja de tener cuidado en el cómo. Sí. ¿No? Y eso se vuelve bien tóxico para todos, para la persona sin duda, para la cultura de la empresa y para el negocio en sí mismo, ¿no? Sí, y cuando tú dejas de considerar el cómo, también empiezas a ver que los resultados son bastante individualistas. Y cuando son individualistas, entonces tú también te empiezas a aprovechar de relaciones interpersonales que te pueden ayudar a crecer dentro de esa pirámide. Y hay que tener bastante cuidado, sobre todo en las organizaciones, por cómo se está viendo esa cultura organizacional. Ahora, eso mismo lo puedes diseñar para que sea una competencia sana entre las personas, claro, por supuesto, pero yo sí creo que eso requiere de un diseño. Sí, y tiene mucho que ver también con el liderazgo, ¿no? Que al final del día parte del diseño, pues tiene muchísimo que ver con el estilo de liderazgo también. Y que hoy en la mañana estábamos platicando de cómo tú participaste de ciertos equipos en donde había muchísima competencia entre los miembros del equipo, pero que al final del día primaba esa honestidad de cómo se alcanzaban los resultados. Y creo que eso también te hace admirar muchísimo a los seres humanos con los cuales trabajas. No, y se dan unas sinergias increíbles donde realmente hay crecimiento para todos, porque precisamente estás compitiendo en un ambiente muy sano. No estás compitiendo en un ambiente donde realmente es pues, que lo gane el mejor y si me lo ganas, que sea en una buena competencia. Es correcto. Entonces, y creo que voy a decir algo que quizás me van a acribillar en... Venga. Porque es un tema... Normalmente soy yo, así que no te preocupes. No, pero sí, hay una realidad. O sea, la competencia entre hombres versus la competencia entre mujeres... Ya se ve muy distinto. Se ve muy distinto, muy distinto. Y yo soy una persona que procuro mucho admirar la belleza femenina y la masculina, ¿no? También. Que, por ejemplo, entre los hombres no se admira la belleza masculina. O sea, que es absurda, no entiendo eso, pero bueno. Pero yo procuro mucho admirar la belleza femenina, la belleza masculina,
Y me he dado cuenta que hay ciertas personas que no se atreven a admirar porque creen que admirando van a dejar de ser ellas mismas así de bellas. Y eso me parece realmente triste, porque si tú no eres capaz de admirar, realmente te estás limitando a no solamente a la comparación, sino a admirar cosas que están allá afuera, a las cuales tú puedes o no puedes acceder. O sea, yo por admirar algo no quiere decir que yo vaya a ser menor. Correcto. Y creo que ahí es donde se da una suerte de envidia que es bien tóxica. Sí, y yo creo que tiene mucho que ver también con lo que traes en el contexto, Ana, porque yo coincido, o sea, creo que admirar es una manera de reconocer, es un reconocimiento, ¿no? Creo que el que le valores a alguien en lo que es bueno, en lo que es mejor, lo que tiene bien, es una manera de reconocer y puede ser muy sano cuando se convierte desde una perspectiva de yo cómo puedo mejorar o cómo puedo acercarme, o no, pero también identifico mi valor respecto a eso. El problema viene cuando sientes ese miedo que hablábamos hace rato, lo sientes como una competencia, no te sientes digno o detona todos estos sentimientos donde te puedes dar cuenta de qué tan tóxico vienes y qué tanta toxicidad estás cargado justo con ese tipo de respuestas, ¿no? Sí. Hacia dónde va, y cómo identifico y cómo enfoco esto que estoy sintiendo. Porque es oye, lo aprendo, lo puedo lograr, lo puedo mejorar, o es un chine, ya lo tiene yo no, o él lo tiene yo no, y entonces ya ni siquiera es que yo lo quiera tener, es que quiero que ella no lo tenga, ¿no? O él no lo tenga. Y ahí es donde se vuelve súper complicado el tema. Sí creo que hay, sin meterme mucho en el tema porque puede ser espinoso, pero sí creo que hay diferencias justo en cómo se vive la competencia entre hombres y entre mujeres. Sí. Y tiene mucho que ver con cómo crecemos y cómo nos desarrollamos. Los hombres normalmente estás en competencia desde el día uno, porque así vivimos. O sea, ¿quién es el mejor superhéroe? ¿Quién es el mejor futbolista? ¿Quién es el que tira mejor? ¿Quién es el que brinca más? ¿Quién es el...? Toda la vida. Entonces, toda la vida es un competir, ganar, perder, que se vive diferente, ¿no? Creo que la mujer es más de sumar y de socializar quizás en un principio y empiezan a competir ya más tarde en la vida y de otra manera muy diferente, ¿no? Sí. Entonces, sí hay pequeñas diferencias, que es increíble cómo también esto... Crecemos, pero seguimos siendo los mismos niños, ¿no? Tú llegas al ámbito profesional y a veces es como si fuera el kindergarten, ¿no? El jardín de niños en muchos aspectos en ese sentido, o sea, sí, de verdad. No, totalmente. Y sí, o sea, yo que ahora soy un poco más consciente sobre estos temas, veo que los hombres, por ejemplo, se siguen comparando hay un tema con los coches que yo hasta el día de hoy no entiendo, ¿no? Pero es bien curioso cuando tú estás negociando una oferta para un director, que por lo general esas posiciones traen un coche, el hombre siempre te pregunta qué coche es, qué modelo, qué cantidad de válvulas tienes, y tú dices, o sea, ¿con quién te estás comparando? Pues con nadie, pero pues sí es un juguete. Por eso te digo que sigue siendo el mismo kindergarten. Es el mismo kindergarten. La mujer muy, muy rara vez, y te digo, Claro. de todas las ofertas, habrán 2 mujeres que me lo preguntan y son súper honestas. Me dicen, no, es que esta pregunta viene más de mi esposo que mía. ¿Qué Claro. coche es? ¿No? Pero ¿qué preguntas te hacen ellas? No, pues es otro tema. Me preguntan sobre el seguro de gastos médicos, me preguntan sobre las vacaciones, Los beneficios que va a traer, qué paquete de compensación te hay, ¿no? Mucho más holístico el tema. Es mucho más holístico. El hombre, quizás, si yo le digo al final, oye, si te bajo un 5% de tu salario, ¿te puedo dar un mejor coche? Estoy seguro, nunca lo hice, lo voy a hacer alguna oportunidad. Estoy segura que van a decir, prefiero el mejor coche que el salario. El tema con el coche es Sí, porque representa, de nuevo, es un juguete. Pero además juguete. un juguete donde se percibe estatus y se perciben otras cosas, ¿no? Y ahí se empieza, sí, las comparaciones, en donde, ¿por qué él tiene y yo no? Eso también se da muchísimo. Pero creo que algo que dejamos o perdemos mucho de vista es, sobre todo cuando hay 2 personas en la misma familia, en el núcleo familiar, que están en una carrera de crecimiento profesional, empieza a haber una competencia muy malsana si no se consideran ciertos aspectos claves de por qué tú sí y yo no, por qué yo tengo que sacrificar y tú no.
O sea, yo en todos los años que estuve casada, no hubo esa competencia porque yo era la que llevaba la carrera profesional corporativa, digamos. Bueno, y la otra también. Pero, pero sí veo que hay una competencia que puede llegar a ser que si no se trata bien, empiezan también las envidias y esa inequidad dentro de la pareja. Yo creo que hay un gran tema, ¿no? Tanto en lo profesional como en lo personal. Esto me lo dijo un jefe que tuve, un líder, bastante bueno, por cierto, mucho aprendizaje con él. Y sí, en algún momento de mi carrera profesional también era el tema, ¿no? Llegué a la posición, llegué a la gerencia, siendo el que menos ganaba de todos los gerentes, lo cual, pues, ¿no? Y más en ese momento de mi vida, a todos nos cala. Y cuando yo levanté el caso, creo que lo manejó bien y me aterrizó bien, pero el comentario con el que me fue, que hasta la fecha me quedo, es: si tú te comparas con los demás, vas a ser sumamente infeliz toda tu vida. Porque siempre va a haber alguien que gane más que tú y que lo merezca menos. Siempre va a haber alguien que tenga una mejor posición que tú y que lo merezca menos. Y esas son cosas que no controlas y que no manejas. Porque tanto como me gustaría decirte que la meritocracia existe, es real y se vive, aún en el sistema más meritocrático, estas cosas van a suceder. Así es. Y es cierto. O sea, no fue la única, quizás fue la primera vez que lo vi como tal, pero no fue la única, fue un montón de veces más adelante donde se sucedieron este tipo de temas. Porque es cierto, siempre te vas a encontrar a alguien que se privilegió de alguna otra manera, que a lo mejor estaba menos capacitado, que lo que quieras, pero ganaba más, tenía mejor posición, traía mejor coche, lo que quieras, gustes y mandes. Y creo que la clave ahí es precisamente esa: espérame, ¿con quién me estoy comparando? Porque si yo tomo ese punto de comparación hacia afuera, va a ser sumamente infeliz. Y si estoy compitiendo hacia afuera, además hay un gran problema: ¿hasta dónde puedo manejar ese ambiente con el que compite? Al final del día, lo único que puedes manejar es a ti mismo. Así es. Lo único que puedes mejorar o empeorar es a ti mismo. Lo único que lo puedes controlar o realmente puedes influencia sobre ti mismo. Entonces, creo que pasa mucho en el ámbito profesional, sobre todo hasta cierto. Sí, creo que también a medida que vas tomando experiencia y ya estas cosas van cambiando, también te va importando un poquito menos el coche y te empiezan a importar más otras cosas, pero ojo, porque ya tuviste el coche, porque ya tuviste la posición. O sea, eso es bien importante, porque yo sí creo que esta conversación con alguien de 30 años es muy diferente que con alguien de 45. Sí. Esos 15 años hacen un montón de diferencia entre lo que ya lograste, lo que ya hiciste, lo que ya ganaste, lo que ya te envidiaron, ya envidiaste, ya peleaste, ya te caíste, etc. Sí hacen un mundo de diferencia. Entonces, a veces sí también es un tema de, pues lo tienes que vivir, ¿no? Para bien o para mal. Creo que también hacia la pareja pasa mucho hoy en día, y también a tu punto hay que tener cuidado, porque también cuando se empieza a dar la competencia dentro de la pareja, ya es un mal asunto. O sea, y no porque no se pueda competir, el problema es que pues no es un lugar en el que tendrías que estar compitiendo. Sí, es un lugar muy más cansado. donde deberías de estar complementando y sumando y generando y aprovechando las ventajas y medir eso en conjunto, no por separado. Porque si estás compitiendo en la pareja y estás compitiendo en tu relación personal y sales todos los días a competir en lo profesional, no te va a dar la vida. O sea, sí, es devastador, es súper cansado y estás peleando en 50 frentes a todo el tiempo, ¿no? sí. Estoy totalmente de acuerdo y realmente cuando tú llegas a tu hogar o te reencuentras en ese espacio como de sanación, ¿no? Yo lo llamo como un espacio de, no sé cómo llamarlo, como Pues tu de refugio, tu tu contención, refugio. ¿no? Y cuando empiezas a ver que dentro de ese refugio o esa contención empiezan a haber pues una serie de energías que te tiran para un lado o para el otro, es muy desgarrador. Y sí hay que prestarle muchísima atención porque creo que también se da con tus amistades. Hay competencias sanas, hay admiraciones muy sanas y llega un punto en donde eso ya no se vuelve sano y se vuelve como, bueno, es que yo hice esto y yo hice lo otro. Y yo lo veo mucho, por ejemplo, con mi hija. Le digo, no, o sea, las cosas hay que admirarlas como son y tú te comparas con lo mejor que hay allá afuera para compararte, pero no porque ese sea el límite tampoco, porque muchas veces quedamos siendo lo mejor de lo mediocre, como... La voy a soltar, digo, ya también para. Pero, o sea, es que hay una gran realidad, Ana, también, y a ver si lo logro contextualizar, me logro explicar. Pero
Cuando tú eres el top performer de una organización, quiere decir que cumpliste con los criterios que tenían de evaluación mejor que nadie. Y esos criterios de evaluación son lo que ellos esperan obtener, son los comportamientos deseados y promediados de la organización. Entonces, cuando tú eres el top performer, quiere decir que eres el mejor de los promedios. Claro. Quiere decir que eres el mejor de los estándares de la organización. Sí, lo cual está fabuloso para la empresa, pero de nuevo te convierte en el mejor estándar. Exacto. ¿No? En un mundo donde no todos son estándares. Entonces, eso es una trampa bien cañona y hay que entenderlo porque justo precisamente, ¿no? Es que soy el top de los estándares, soy el top de los promedios. Y está bien, todo muy bien, pero pues de nuevo, ¿no? Yo me remito mucho y utilizo esta analogía para muchas cosas, ¿no? El pez en la pecera, que crece hasta el tamaño de la pecera. Oye, esta carpa está enorme en este estanque de 1 metro cuadrado, pásalo uno de 2 metros cuadrados para que veas, ¿no? Y era la carpa más grande, pues y nada más que en el siguiente va a ser la más chiquita. Y tírala al estanque y a lo mejor viene otro pez más grande y se lo come. Entonces, que es un punto de justo, ¿no? ¿Cuál es el punto de referencia? ¿Cuál es el punto de comparación? ¿Y a qué le llamas realmente mejor? Sí, estoy totalmente sin desmerecer el esfuerzo que implica, sin desmerecer el trabajo, pero es un tema, sigue siendo un punto de perspectiva de qué tamaño es el tanque en el que te estás metiendo y de qué tamaño es la comparación que estás haciendo, ¿no? Sí. No me gusta mucho el golf, pero sí hay una analogía que sí me gusta. O sea, en el golf tú compites contra la cancha, eres tú contra la cancha, ¿no? Y hay un estándar y a ti no te importa cómo vayan los demás. El juego es contigo todo el tiempo. Y creo que en eso el golf, sí. No tengo las mejores experiencias, pero en eso sí vale la pena rescatarlo, sí. Porque eres tú contra el estándar que tú te pones. No, y con tu frustración y contra el no está caminando y contra el ya no me dio bien y entonces la hora corre. O sea, es un juego muy fuerte contigo mismo. Es contigo mismo. Y creo que el medio ambiente, lo que te rodea, los estándares que están allá afuera puestos pueden ser un punto de referencia, pero tú tienes que estar contigo mismo, mejorándote tú en el día a día. Cuando tú ya empiezas a ponerle más foco al externo que a tu interno, ahí fuiste. O sea, ya no. No, y muchas veces, o sea, porque también es el tema, cuando estamos compitiendo contra algo afuera o contra alguien afuera, no tomamos todo el contexto y no observamos también todo lo que sucede, ¿no? Y no es una comparación uno a uno, volvemos a lo mismo. Tú no sabes de otra persona lo que pueda estar experimentando para bien o para mal, cuáles son los motivadores que pueda tener detrás del comportamiento de cómo está haciendo y cuáles son sus estructuras de soporte que tenga o que no tenga. Y eso cambia muchísimo. O sea, tú lo sabes, yo lo viví también en el ambiente profesional. Es bien distinto estar compitiendo por una posición o por una situación enfocado 100% a eso que cuando estás experimentando un divorcio. Sí. ¿No? Que cuando tienes un tema con un hijo, cuando tienes un tema de salud en la familia, todas estas cosas lo vimos en las empresas, los experimentamos de primera mano y cambia muchísimo. O sea, oye, Paco Performance 2016, olvidémoslo. Ese no fue un año de performance profesional. Muchas cosas personales, pero profesional no. Oye, 2018, gran temporada, ¿no? Premio tal. ¿Qué cambió? Pues muchas cosas, pero no fue o sea, cambió mucho lo profesional como un reflejo de todo lo personal y creo que a muchos nos pasa, o sea, no todas las temporadas son ganadoras, ojo, los deportistas, no todas las temporadas son ganadoras, porque hay muchas cosas alrededor. No es solo el desempeño en el partido, no es solo el desempeño en la cancha, hay muchas cosas alrededor. Y hay años que son magníficos y hay temporadas que son magníficas porque todo suma. Hay otras que son una tragedia porque pareciera que nada será. No, y los astros y Mercurio retrógrado y todo. Entonces, también esas cosas, cuando tú estás viendo al de al lado, a lo mejor él está en su año de alineación y donde todo se lo está dando perfecto y tú estás en un año donde viene más o menos. No es una comparación uno a uno. Olvídate de estarte comparando y olvídate de estar envidiando al otro. Porque además también pasa esto. El tema de la envidia y la comparación externa consume una cantidad de energía y de foco tremenda. Entonces, toda la energía que se te está yendo por ahí, todo el foco que se te está yendo por ahí, se daría mejor utilizado si lo enfocas en lo que tú estás experimentando y en cómo solucionar tu tema en particular o cómo mejorar tu tema en particular. Sí. Garantizado. Sí. Y a veces, y lo vemos, ¿no? Y yo lo he visto en equipos en los que tuve la oportunidad de manejar y ahora lo veo como coach con ejecutivos.
te consume. O sea, se te va rapidísimo así la vida, la energía y demás si te das en ese foco. Y el cambio también es muy rápido cuando entiendes eso y te enfocas en lo que tendrías que estarlo haciendo, ¿no? Muy rápido que cambia la situación. Me hiciste acordar en la época de la pandemia que pues tuvimos que mirar tanto hacia adentro y que las redes sociales estallaron porque pues tenías un espacio de 1 por 1 y ahí hacías tus TikToks y hacías tus Reels y demás y aparentabas tener muchísimo mientras que todos los demás estábamos sufriendo porque no sabíamos si nos íbamos a contagiar, si teníamos la vacuna, si no la teníamos, bueno, tantas cosas, ¿no? Y de ahí las comparativas externas creo que afectaron muchísimo, nos afectaron muchísimo. Y a tu punto, nadie sabía el contexto, nadie sabía esas personas que se ponían su máscara para hacer su TikTok o su Reel durante, no sé, 20 minutos al día y que aparentaban tener un castillo detrás de ellos, que en realidad era una habitación de 1 por 1 y que no tenían ni siquiera... Exacto, era un set. Y a tu punto, o sea, tú solamente ves ese pantallazo que es, ok, le dieron la promoción, pero tú no sabes qué hay detrás de esa persona o de lo que estaba pasando. Y eso nos pasó mucho en la época de la pandemia y creo que hoy por hoy persiste. Yo creo que es el gran problema de las redes en general. O sea, te muestran una imagen, pero no te muestran todo lo que hay detrás. Y se ha convertido en un mundo de mucha apariencia y de mucho te muestro, pero no hay sustento, ¿no? No hay sustento y se tiran muchísimos conceptos sin una base detrás que aquella persona que no está preparada para recibir eso lo toma y dice, esa persona lo tiene y yo no. Sí. Entonces ya no me gusta porque esa persona lo tiene y yo no. Sí, ese es el otro tema. O sea, creo que muestran mucho el resultado, no muestran el proceso ni los esfuerzos que hay detrás, ¿no? Para conseguir las cosas. Y ese es el pequeño gran problema. O sea, porque entonces quiero el resultado por el puro resultado. Espérate, pues hay un proceso, hay un trabajo atrás, hay ciertas cosas que hay que lograr, que hay que conseguir, ¿no? Y entonces es una envidia que también desde ahí pues hace el trabajo, ¿no? A mí de las frases que más odio, ¿no? Es que qué suerte tiene o qué suerte tuviste. ¿Suerte? Pues hay un montón de trabajo atrás, ¿no? La suerte, el éxito de la noche a la mañana puede tomar toda una vida, nada más que nadie lo ve. Todo el mundo ve el momento en el que, pum, te dieron la promoción, pum, se hizo viral, pum, se generó la venta, pum, se cerró el negocio. Vaya, hay mucho esfuerzo atrás, mucha piedra picada detrás de todo eso, ¿no? Y creo que se desconoce eso solamente por ver una foto. Y no haces la comparación contra eso. O sea, porque a lo mejor eso sería mucho más y te ayudaría muchísimo a mantenerte también más con los pies en la tierra, compararte contra eso. Ok, este es el resultado que estoy viendo, cuál es el proceso que hay detrás, cuánta es la piedra que se picó, cuánto fue el esfuerzo que se dio, cuánto he estado picando yo, cuánto me falta para llegar. Y eso también te dará una dimensión muy real de qué tan cerca realmente puedes estar de eso, ¿no? Sí. Sí vale la pena hacer como un inventario de esas sensaciones y sentimientos que de vez en cuando estamos sintiendo, porque es de humanos, la comparación es de humanos, la envidia es de humanos, o sea, son todos sentimientos que son propios nuestros. No, y está bien, está bien que se detonen. El problema es qué haces con ellos y cómo los procesas y qué función les das. Porque al final del día todas las emociones te traen información. Todas. Entonces, el tema es qué es lo que me está diciendo. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Oye, yo nunca he experimentado bien. No, mentiría. O sea, claro que sí. Pero el tema es qué haces con eso cuando lo sientes. Espérame, ¿esto de dónde viene? No, ¿sabes qué? No debería sentirme así o qué es lo que me está manifestando. No, en vez de tomarlo de este lado, mejor déjame ver qué es lo que me falta. ¿Por qué me estoy sintiendo amenazado? Porque de nuevo, muchas veces es un tema de miedo. ¿Qué es lo que me amenaza? Que le vayan a dar la posición a él. Déjame, entonces mejor hago un inventario de qué cosas son las que tengo que trabajar, en cuáles me tengo que poner, o qué herramientas me hacen falta para estar a la par en esa competencia, ¿no? Porque además, inclusive, el sentimiento, si te la ganan, el sentimiento es muy diferente que te la ganen habiendo dado la pelea y habiendo realmente dado una competencia, que pues, te tiraste en la hamaca y tiraron. Y si aún así no pase, de todos modos, cuando el proceso pase, tú ganaste porque tú mejoraste. Estás en una mejor posición, creciste, etcétera. Si no es en esta, será en la siguiente. Pero ya avanzaste también. Ya fortaleciste tu posición. Ya te ayudó a crecer también.
Sí. Y eso creo que funciona muy bien. Y como líder, si tú logras desarrollar eso entre tus equipos y realmente generas una sana competencia, con esa sana meritocracia, vas a tener unos equipos, o sea, de verdad de súper alto desempeño y tremendos, ¿no? Donde realmente y yo por ahí tuve un par de equipos de estos, es lindísimo cuando ves que todo el mundo sale y han tenido crecimientos increíbles y no porque tú lo hayas hecho, pero sí porque tú fuiste parte de ese proceso de que después en ese siguiente brinco todos se colocaron muy bien. Y es parte de eso, pues es que todos eran muy competentes. A tu punto, no hay 10 posiciones de líder arriba, pero los 10 eventualmente fueron líderes en distintas áreas, en distintos negocios, en distintas empresas, ¿no? Y eso creo que también es muy satisfactorio. Y es parte de eso, pues en una sana competencia y no hagamos envidias, mejor hagamos equipo y hagámoslo como un benchmark para que todos crezcamos, ¿no? Ahora, y hay otra parte, porque escuchándote hablar, muchas veces cuando las personas que querían competir por una posición se veían frustradas porque no les dieron la posición y demás. Y mi pregunta era, bueno, ¿qué era lo que querías de esta posición? Bueno, el crecimiento, me dicen, ¿no? Porque todo el mundo busca no todo el mundo, pero hay personas que buscan ese crecimiento. Ok, pero tú sabes que ese crecimiento, particularmente en esta posición, quiere decir que tenías que viajar no sé, 75% del tiempo, estar lejos de tu familia, hacer A, B y C. Ah, no, pero no, eso no. Entonces, ¿qué era lo que querías? O sea, querías crecer a toda costa. Pues búscalo en otro lugar donde realmente el crecimiento esté más alineado con lo que tú estás dispuesto no a sacrificar, sino a aportar. No, ajá, ¿y a qué le llamas crecimiento y qué es la parte que quieres tomar de este crecimiento? Porque también eso es cierto. O sea, todo poder viene con una gran responsabilidad. Exacto. Y es cierto. Y muchas veces la responsabilidad es mucho más grande que lo que vas a recibir económicamente o en tiempo de función y demás. Puede tener otro retorno, pero por eso es bien importante que tengas claro qué es lo que estás buscando. Es así. Porque no, muchas veces la ecuación no sale uno a uno. O sea, no sale. Bueno, yo admiro muchísimo, por ejemplo, a Dwayne Johnson, La Roca, siempre lo he dicho, me parece una persona que no llegó a donde está, tanto físicamente como a nivel de expansión de sus negocios y demás, de la noche a la mañana. El hombre lo ha venido trabajando por décadas. toda la vida. Toda la vida, toda la vida. O sea, uno no llega a tener el músculo que ese hombre tiene porque un día te levantaste, fuiste al gimnasio 2 horas y ya con eso lo lograste. O sea, la vida de él es una vida de mucha conducta, mucha rutina y demás. ¿Por qué? Porque eso es lo que él visionó. Y con una visión de largo plazo, Ana, que también eso es bien importante porque muchas veces nos concentramos en el sprint. Nos concentramos en la siguiente posición y si no me la dieron me frustré y si no me dieron esto no, güey, esto es una carrera, esto es un maratón. No una carrera de 100 metros, es un maratón. Entonces, tienes que tener la visión de cuando llegas a la meta del maratón. Porque las decisiones que vas a tomar de aquí entonces tienen que ir para allá. ¿Qué vas a comer? ¿Qué te vas a alimentar? ¿Dónde vas a correr? ¿Qué posiciones vas a tomar? ¿Cómo las vas a caminar? ¿No? Y muchas veces pasa eso, que, no, pues como estoy viendo nada más aquí, no me la dieron, entonces ya me frustré, ya tiré todo, ya no vale la vida nada. No, espérate. O sea, claro. Y 2, por muy bueno que seas, siempre te vas a topar a alguien mejor. Garantizado. Bueno. Y el día que te toque competir con él, te la va a ganar. Y bueno. Está bien. O sea, es parte del proceso, es parte del tema, ¿no? Sí. Pues me gustó muchísimo este tema, cómo lo desarrollamos el día de hoy. Como siempre, un placer. Encantado. Muchísimas gracias. Y pues nos platicamos la próxima semana. Encantado, Ana. Un abrazo para todos. No envidien, mejor pónganse a chambear. Excelente semana.